Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales trabajaremos los conceptos de energía eléctrica. Ya, observen. Aquí tenemos un televisor y atrás de todos los electrodomésticos o aparatos eléctricos traen un sello. ¿Ya? Este sello son las especificaciones eléctricas. Aquí lo tuvimos que ampliar. ¿Ya? ¿Qué dicen estas especificaciones eléctricas? ¿Ya? 90 y 260 V de volt, 50 y 60 Hz de Hertz y 150 watts. ¿Qué significará todo esto? Ya, vamos a trabajar en estos conceptos y en otros. ¿Ya? Vamos a revisar conceptos como la diferencia de potencial, intensidad de la corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica y eficiencia energética. Ya. Para avanzar en los otros conceptos debemos tener muy claro lo que es la energía eléctrica. La energía eléctrica es una forma de energía que se deriva de la existencia en la materia de cargas eléctricas positivas y negativas que se neutralizan. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. Para sintetizarlo aún más, ya la energía eléctrica es una forma de energía que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas, lo que se conoce como corriente eléctrica. Y ahora vamos a empezar con los nuevos conceptos. El primer concepto que vamos a trabajar va a ser la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones desde un lugar con mayor cantidad de carga negativa hacia un lugar con menor carga de electrones. Aquí nos podemos dar cuenta en la imagen o esquema cómo pasan los electrones o energía negativa a un lugar donde hay menos electrones. Es importante mencionar que el movimiento de las cargas negativas hacia una zona con menos electrones se le conoce como la diferencia potencial o de voltaje. En esta diapositiva vamos a conocer los tipos de corriente eléctrica según el movimiento de sus electrones. Ya tenemos la corriente continua, en donde las cargas circulan en un mismo sentido desde el polo negativo hacia el polo positivo todo el tiempo. Esta corriente la proporcionan las pilas o baterías. Bien, tenemos también la corriente alterna, ¿ya? En este tipo de corriente las cargas cambian de sentido varias veces en el tiempo. Y esta corriente la utilizan los circuitos domiciliarios debido a que durante su transporte se pierde menos energía en comparación a la corriente continua. Aquí en el esquema podemos apreciar los electrones circulando, ya en la corriente continua, los electrones circulan en una sola dirección y el voltaje se mantiene constante a lo largo del tiempo. En cambio, en la corriente alterna se puede apreciar cómo los electrones van de un sentido y luego en el otro, y el voltaje va cambiando en relación al tiempo. Ya.
Otro concepto que vamos a trabajar es la diferencia de potencial o voltaje. ¿Ya? Esta corresponde a la cantidad de energía que debe suministrar la fuente de poder de cada carga que se modera. Es la fuerza que hace llegar la electricidad a su destino. Aquí tenemos el símbolo, ¿ya? Que representa el volt. Y para medir el voltaje de un circuito eléctrico se utiliza un volímetro que mide en volt, obviamente. Y les puedo contar que en Chile la red domiciliaria en el voltaje es de 220 volts. En otros países, como en Estados Unidos y en Japón, es de 110 volts. Este nuevo concepto es la intensidad de la corriente I, que corresponde a la cantidad de carga que fluye a través de la sección de un conductor, es decir, cuántos electrones se trasladan a través de un circuito en un determinado tiempo. ¿Ya? Este se mide en ampere A y el instrumento que se utiliza para medir la intensidad se llama amperímetro. Tenemos el amperímetro. En esta imagen podemos ver dos corrientes con distintas intensidades, debido a la cantidad de carga que está trasladándose en un tiempo determinado por el circuito. Ya. La intensidad se puede calcular a partir de la cantidad de carga expresada en Coulomb y el tiempo expresado en segundo. ¿Ya? Es decir, Coulomb partido por segundo es igual a ampere. Nos vamos entonces a la potencia eléctrica P. La potencia eléctrica P corresponde a la cantidad de energía eléctrica que los equipos eléctricos pueden transformar en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calórica o luz en un determinado tiempo. La potencia eléctrica se mide en watts, ¿ya? Y aquí tenemos la fórmula que indica que potencia es igual a intensidad por voltaje es igual a watt. Ya, en esta imagen podemos observar dos polletas conectadas a una pila, ¿ya? El voltaje de ambas ampolletas es el mismo, pero el voltaje que fluye por cada una de estas ampolletas es distinta, ya que, como ustedes pueden apreciar, una de 100 watts que va a alumbrar más que la de 60 watts. Uno de nuestros últimos conceptos a trabajar es la resistencia eléctrica R, ya que corresponde a los obstáculos que tiene la corriente eléctrica en su trayectoria y se mide en ohm, representado por la letra griega omega, ¿ya? Los materiales conductores oponen menos resistencia al flujo de electrones en los materiales aislantes.
y la fórmula para calcular el ohm es resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, y esto sería igual al ohm. Nuestro último concepto de la clase del día de hoy es la eficiencia energética, ya que va a corresponder al ahorro y a la mejor utilización de la energía. Aquí en esta imagen podemos observar ya la eficiencia energética. Este sello lo traen todos los electrodomésticos, artefactos eléctricos, ya, y es para qué? Para que nosotros podamos ver qué tan eficientes son, ya, y podamos ahorrar energía. Aquí la letra A representa que estos artefactos son muy eficientes, ya que consumen menos de la mitad de la energía que el promedio de los artefactos. Por lo tanto, ustedes cuando acompañan a alguien a comprar, o también le pueden contar a sus papás, ¿ya?, que procuren observar estética y así comprar el artefacto que optimice o ahorre la energía, ¿ya? Y así también va a bajar la boleta de la luz, que es una buena recomendación, ¿ya? Eso sería la eficiencia energética. Para finalizar la clase, haremos un pequeño resumen. ¿Ya? Hoy aprendimos los conceptos de la energía eléctrica y vamos a ver los conceptos clave. Tenemos la corriente eléctrica, ya, que corresponde al flujo de electrones y puede ser continua, que quiere decir en un solo sentido, o alterna, que quiere decir alternando el sentido a lo largo del tiempo. También tenemos la diferencia de potencial o voltaje, que corresponde a la diferencia de carga entre un lugar y otro y que hace que los electrones fluyan entre ambos lugares. Tenemos también la intensidad de la corriente, que es la cantidad de carga que circulan por un conductor en un determinado tiempo. La potencia eléctrica, que corresponde a la energía eléctrica utilizada por un artefacto eléctrico en un determinado tiempo. La resistencia eléctrica es la resistencia que se opone a un artefacto por el cual circula la corriente al paso de los electrones. Los materiales conductores tienen muy baja resistencia, mientras que los aislantes es muy alta. Y por último, tenemos la eficiencia energética, que corresponde a la comparación entre la energía que consume un artefacto comparado con otros artefactos eléctricos. Bien, ahora voy a dejar un link para que ustedes puedan contestar algunas actividades en relación a estos conceptos, ¿ya? Esta es una ficha interactiva que va a ir evaluada debido a que ustedes, como son octavo, el semestre se terminará un poquito antes y la próxima semana igual haré una ficha interactiva y promediaré las dos para sacar una notita. Y ahí tenemos las dos notas de ciencias naturales del segundo semestre, ¿ya? Así que cualquier consulta que tengan respecto a la materia, ustedes me preguntan ya por WhatsApp o por mail. Así que los dejo, cariños, y nos vemos la próxima semana.